Hola chiquillos, lo prometido es deuda. Les voy a dar el solucionario de lo que nos queda del ensayo. Así que mucha atención con las preguntas. Vamos a trabajar desde la pregunta número 46 en adelante del ensayo número 2. ¿Ok? Voy rápidamente con algunas y me voy a detener donde crea yo que hay mayor dificultad. Si después revisando ustedes sienten que necesitan un poquito más de información, por favor, no duden en contactarme. Pregunta número 46. Dice, en Chile, durante la primera mitad del siglo XX y como respuesta a la crisis del capitalismo de 1929, se generó un conjunto de políticas públicas que tuvo como propósito la promoción del incentivo estatal a la producción de bienes, entre otras razones, ¿por qué fracasó dicha experiencia? Ya se imaginan ustedes de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando básicamente de lo que nosotros llamamos posteriormente el modelo EASY, ¿no? Que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. A, por la incapacidad del país para alcanzar la independencia tecnológica. B, por la falta de materias primas que alimentara la industria nacional. C, por los altos niveles de corrupción en la administración pública. D, por la inclinación de los gobiernos por implementar políticas neoliberales. E, por la pérdida de mano de obra debido a la migración de la ciudad al campo. Esta pregunta la vimos, pero creo que es importante retomar donde habíamos quedado. Recuerden revisar este video con el ensayo en la mano, así pueden ir corrigiendo conmigo las mismas preguntas. La respuesta correcta aquí es la letra A. Fue la incapacidad del país para alcanzar la independencia tecnológica. Recuerden que durante el proceso del sistema EASY, lo que tratamos de establecer fue una economía hacia adentro, donde pudiésemos producir internamente más y mejor y al mismo tiempo generar una tasa de consumo interna que fuese ojalá igual o mayor a la que pudiésemos tener en el exterior, dado el nivel de la población, la capacidad de consumo que tiene la misma y también los hábitos y los distintos intereses de compra y de consumo que tienen los habitantes de nuestro país, fue imposible mantenerlo en el tiempo, además del alto impacto que tuvo esto en la inflación durante muchos años, por lo que efectivamente generó muchas problemáticas para el poder alcanzar la independencia tecnológica. La ausencia de creación de bienes de capital en el país fue uno de los elementos más fuertes que hace que se venga abajo el modelo EASY. Cuando hablamos de bienes de capital, nos referimos a cosas tan sencillas como el hecho de que en Chile, por ejemplo, no se produzcan tractores que hubieran impactado fuertemente nuestra agricultura. Espero que vaya quedando claro. Número 47. En las primeras décadas del siglo XX en Europa surgieron gobiernos de carácter totalitario, los cuales se originaron después de la Primera Guerra Mundial y son conocidos generalmente por sus líderes. Stalin en la Unión Soviética, Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Estos tres regímenes presentaron algunas características comunes, destacando a la lucha de clases como principio básico de su ideología, no necesariamente, ¿no? No en la Italia de Mussolini ni en la Alemania de Hitler había una explicación, una ideología basada en la lucha de clases, como sí lo hay en el socialismo y en el comunismo, por ejemplo, el que graficaba Joseph Stalin en la Unión Soviética. Por lo tanto, la A es incorrecta. La letra B establece que la persecución a minorías étnicas como los judíos, hay persecuciones durante estos regímenes, pero no es algo que los caracterice en términos de característica común ideológica, ¿no? Y más que todo, no se persigue en todos los países a los judíos. De hecho, a pesar de siempre ser mal mirado, finalmente el pueblo judío en buena parte de Europa o en casi toda Europa, efectivamente fue, si no en la Alemania de Hitler, donde hay una mayor profusión y una declaración de los judíos como un enemigo del pueblo alemán, ¿no? Por tanto, no es una característica que comparta. C. El rechazo al liberalismo político y económico. Esta es la clave. Recuerden siempre que el totalitarismo, sobre todo el totalitarismo que se produce en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX sobre todo, ¿no? La crítica que hay al liberalismo por parte de Hitler, del nazismo, del fascismo principalmente, ¿no? Como ideología contraria al liberalismo, más que el socialismo incluso, fíjense, más que el socialismo es el fascismo, ¿no? Hay una queja por parte de cómo se ha comportado el liberalismo político y económico, y eso lleva a casi la destrucción, evidentemente, de las relaciones con el mundo, comillas, liberal, o que posteriormente en la Guerra Fría se llamó Occidente. Por lo tanto, la C pareciera ser la más correcta, y es la correcta. D. La existencia de elecciones pluripartidistas. Si algo es característico en los regímenes totalitarios, es todo al revés, es que hay un solo partido. No hay elecciones pluripartidistas.
La carencia de una constitución política. Había y no, existían y no. Regímenes legales en los regímenes totalitarios existen. Lo que pasa es que no funcionan, y no funcionan a la manera democrática como podríamos nosotros imaginar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, el rechazo al liberalismo político y económico. Pregunta 48. A fines de la década de 1930 surgieron en Chile nuevas prácticas políticas relacionadas con la llegada al poder del Frente Popular, que llega en 1938, el poder con Pedro Aguirre Cerda, organizado en torno al Partido Radical. A partir del contexto histórico mencionado, ¿qué elemento caracterizó la política desarrollada por todos los gobiernos radicales en Chile? Si se preguntan cuántos fueron los gobiernos radicales en Chile, históricamente reconocemos 3 gobiernos radicales: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y posteriormente Gabriel González Videla. Sin embargo, recuerden que los 2 primeros presidentes, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, murieron en el ejercicio de la presidencia de la República. La presidencia de la República es un cargo peligroso, si se dan cuenta. Por tanto, tuvieron que asumir los vicepresidentes y tuvieron un lapso de tiempo donde gobernaron, efectivamente. Sin embargo, contamos los 3 presidentes electos. La pregunta es, ¿qué elementos caracterizó la política desarrollada por todos los gobiernos radicales en Chile? A, el respeto al ejercicio público de las diversas ideologías existentes, lo hubo. Sin embargo, los 2 primeros es muy patente. En el tercer gobierno radical, el de Gabriel González Videla, recuerden que se genera la ley de la protección de la democracia, o también llamada ley maldita, donde se excluye de la vida política y se le persigue al Partido Comunista y a otros miembros de la sociedad. Por lo tanto, no corresponde a una característica de la política de los gobiernos radicales. B, el fortalecimiento de la iniciativa privada en el manejo económico. Todo al revés, lo que se busca es el fuerte impacto de la administración pública en la economía a través del modelo EASY. C, la eliminación de los movimientos de reivindicación de demandas sociales nunca se eliminaron, al contrario, el Frente Popular intenta dar respuesta a preguntas que vienen más o menos desde la cuestión social, es decir, desde fines del siglo XIX. No lo logra, pero avanza fuertemente en algunas medidas. D, la apertura comercial de la economía chilena hacia el mercado internacional. Ya podemos nosotros intuir que es al revés, ¿no? Que lo que se trata de hacer es generar un gran mercado interno y no tener una economía hacia afuera. La D es incorrecta. Y E, que es la respuesta correcta, la incorporación de los grupos medios a la clase gobernante. ¿Qué mejor ejemplo que el propio presidente Pedro Aguirre Cerda, que venía de un estrato medio, a diferencia de los anteriores, todos los anteriores presidentes de la República y directores supremos que tuvo Chile, ¿no? Que todos vienen desde la élite. Pregunta 49. A pesar de los logros alcanzados por el proyecto industrializador implementado en Chile desde fines de la década de 1930, a la larga este se encontró con obstáculos que frenaron su potencial. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál corresponde a uno de estos obstáculos? A, la ausencia de organismos estatales que promovieran el desarrollo de actividades manufactureras. Al contrario, hubo, ¿no? Se creó Machaza, por ejemplo, que es una industria manufacturera. Hoy las instalaciones de Machaza son donde está alojado Chilevisión. Imagínense lo grande que eran estas instalaciones fabriles. Por lo tanto, la A es incorrecta, ¿no? Porque no corresponde a uno de los obstáculos para poder desarrollar el potencial industrializador de Chile. B, el aislamiento de Chile, producto de su posición en las dinámicas políticas de la Guerra Fría. No es el caso. Chile queda, por decirlo de alguna manera, del lado favorecido en la Guerra Fría, porque apoya finalmente al bando occidental, ¿no? Y tiene una mayor posibilidad de generar nuevas trazas y nuevos tratos en términos internacionales. Sin embargo, es el mundo el que está en un proceso de economía hacia adentro y que lentamente empieza a despegar hacia afuera. Por lo tanto, no es el elemento central. C, el desequilibrio entre la capacidad de demanda del mercado interno y la oferta de productos nacionales. Ya lo decíamos, es un mercado chico con un consumo muy diferenciado, donde la capacidad que tiene la industria nacional no logra dar respuesta a la demanda que existe en Chile, ya sea por cantidad, por diferenciación o por otros argumentos que son necesarios para mantener la economía. Por lo tanto, la respuesta C sí es la respuesta correcta, porque corresponde a un obstáculo para poder desarrollar el potencial industrializador. La D, insuficiente disponibilidad de mano de obra. Ha habido mano de obra sin ningún problema. Y E, el rápido agotamiento de los recursos energéticos. Los recursos energéticos se mantienen hasta el día de hoy, por lo tanto no es un obstáculo.
El único obstáculo es este desequilibrio entre la capacidad de demanda del mercado interno, es decir, de la capacidad de consumo que tiene el país, y la oferta de productos nacionales. Ahí hay un foco enorme y un hoyo que se hace para lo que podría ser una gran economía nacional. La respuesta correcta es la C. Pregunta número 50. Se espera contar en 1954, dice, con 2 unidades, 60.000 kilowatts en total, de la planta Cipreses, que la Endesa tiene en construcción en la provincia de Talca. Potencia que será transmitida a Santiago por una línea de 154.000 voltios. Hay necesidad de ejecutar numerosos trabajos para recibir esta energía en el sistema de Santiago. Se requiere en forma inmediata la inversión de 3.500 millones de dólares y 430.000 millones de pesos, 430 mil pesos chilenos. Esto es una revista de 1953. El párrafo precedente contiene información entregada por una revista económica chilena de mediados del siglo XX, de la comparación entre el modelo económico que regía en la época del artículo y el modelo actual. ¿Qué aspectos son correctos inferir en cuanto a la energía eléctrica? 1. Que en ambos modelos se da importancia a la generación de energía como un motor del crecimiento económico nacional. Lo que vemos de la revista nos parece evidente y lo que sabemos hoy es que la energía es fundamental para nuestra vida económica, ¿no? Por lo tanto, hay una similitud. La 1 es correcta. 2. Que en ambas épocas, 1953 y hoy, la energía ha sido valorada como un bien social y como un insumo industrial. Ustedes y yo estaremos de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Que refuerza la afirmación anterior. La 2 también es correcta. Y 3, que en la actualidad existe una mayor presión por disminuir el impacto ambiental del crecimiento de la matriz energética. Esto es correcto, ¿no? Los temas ambientales surgen con fuerza desde fines de los años 70 del siglo pasado en adelante. Por lo tanto, no estaban presentes para 1953. La respuesta 3 también es correcta. Por lo tanto, respuesta correcta es 1, 2 y 3. Respuesta E. Número 51. Los conflictos mundiales desarrollados en la primera mitad del siglo XX se relacionan con una serie de antecedentes previos que los explican. En este contexto, ¿qué factor marca el contexto previo e inmediato de la Segunda Guerra Mundial? Repito, ¿qué factor marca el contexto previo e inmediato, justo antes, de la Segunda Guerra Mundial? A, la expansión del comunismo en Europa. Esta expansión está presente, pero no lo hace con una fuerza tal que desemboque en una guerra mundial. B, la crisis de las democracias liberales. Las democracias liberales entran en crisis durante el periodo de entreguerras, sin embargo, la crisis que van a tener no va a ser suficiente como para no hacerlas sostenibles, se mantienen y de hecho ganan la guerra, ¿no? Por tanto, no es un elemento central o no es un factor que marque el contexto previo e inmediato de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosas pasaban justo antes de la Guerra Mundial? Lo que tratamos de averiguar. C, el expansionismo de Estados Unidos. Esto es posterior, ¿no? D, la firma del Tratado de Versalles. Y esto es muy anterior, en 1919. Y E, el auge económico de Alemania. Aquí sí hay un contexto interesante, ¿no? Pareciera ser que no es una declaración de guerra que crezca económicamente Alemania, pero sí es un contexto que genera condiciones de necesidad, ¿no? Tanto para Alemania y de preocupación para el resto de Europa. Lo que va a decir Hitler justo antes de la guerra es que Alemania necesita ocupar su espacio vital. Y lamentablemente el espacio vital, ¿no?, de Alemania, con el que podía crecer y desarrollarse de la manera como lo quería el Tercer Reich, era casi toda Europa, ¿no? Y parte de África. Por lo tanto, es como cuando uno quiere decir, mira, necesito espacio. ¿Cuánto espacio? Todo el espacio, ¿no? Ahí se vuelve un conflicto. Y este auge económico de Alemania le lleva a tomar también esta decisión ideológica, finalmente, de invadir otros países a propósito del crecimiento de su propia posibilidad u oportunidad de crecimiento económico. Respuesta correcta es la letra E. Pregunta 52. La Segunda Guerra Mundial provocó numerosas consecuencias en los ámbitos políticos, siendo uno de ellos la creación de la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU. En este sentido, ¿cuál fue la finalidad de la creación de este organismo? 1. Propender a la conservación de la paz internacional. Este es el primer objetivo y más importante de la Organización de Naciones Unidas, propender a la conservación de la paz internacional. 1 es correcta. 2,
condenar los crímenes cometidos por Alemania. En esta ocasión, el concierto internacional no cometió el mismo error que se cometió con la Liga de las Naciones, que se dedicó solamente a juzgar los crímenes cometidos por toda Alemania y condenó al país, ¿no? En esa guerra, la Primera Guerra Mundial, generando la antesala de una Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión se precisó las sanciones sobre aquellas personas, sobre los cargos, ¿no? Las personas que estuvieron a cargo de tomar decisiones que produjeron crímenes en la guerra, ¿no? Y esto es una diferencia fundamental entre las dos guerras, ¿no? Por lo tanto, la 2 es una respuesta incorrecta en este contexto. 3. Hacer ocupación efectiva en territorio alemán. A pesar de que hay una ocupación por parte de las naciones que ganan la guerra, efectivamente no hay una ocupación permanente que se vaya a quedar en el dominio. Rápidamente se configuran dos Alemanias, ¿no? A propósito de las tensiones que hay entre los bandos occidental y oriental, y terminan desarrollándose muy cercanamente a ambos bandos, pero no dominadas como una colonia, sino como países absolutamente o mayoritariamente independientes. Por lo tanto, la 3 también es incorrecta. La respuesta correcta es A, solo 1. Pregunta 53. Vamos rápido, pero ustedes pueden ir deteniendo el video, así que esa es la gracia que tiene esta mención. 53. La radio no solo implicó un nuevo medio comunicacional y tecnológico, sino un vehículo para la difusión de mensajes y la articulación de un lenguaje expresivo que operaba en un registro diferente al de la prensa, más atenta a la formación de la opinión pública que la entretención masiva. El analfabetismo, algo superior al 15% de la población en 1960, o la ausencia de tiempo libre necesario para la concentración requerida por la lectura, no impedían el goce de las emisoras radiales. El texto anterior, este texto que acabo de leer, se refiere al cambio cultural que implicó la masificación de la radio en la sociedad chilena. Realizando una síntesis del texto, puede señalarse que la radio A contribuyó a la alfabetización de amplios sectores del campesinado. El texto no hace mención a la alfabetización, sino más bien declara que hay muchas personas analfabetas para 1960. Por lo tanto, la A es incorrecta. B, amplió la difusión de información a diversos sectores de la población. Evidentemente, sobre todo el último párrafo hace referencia que puede llegar a lugares y a momentos de la vida de las personas donde la lectura no tiene cabida. Por lo tanto, la B es la respuesta correcta. Voy a explicar hasta ahí porque ya llegamos a la respuesta correcta. Pregunta 54. Hacia 1958, se consideraba en Chile que el modelo por sustitución de importaciones, modelo EASY, estaba estructuralmente agotado, por lo que las administraciones políticas que siguieron al gobierno de Ibáñez del Campo buscaron darle un nuevo rumbo al modelo de desarrollo. En este sentido, ¿en qué consistió el proyecto que intentó implementar Jorge Alessandri Rodríguez, que fue el presidente justo posterior a Carlos Ibáñez del Campo II, ¿no? Desde 1958 hasta 1956 al 60? A. Liberalizar el mercado y reducir la inflación congelando los sueldos. La verdad es que esto es muy real. Una de las propuestas que tiene Jorge Alessandri para poder estancar, ¿no? La caída que viene teniendo el modelo desarrollista o el modelo de sustitución por importaciones es abrir el mercado, volver a tener un mercado hacia afuera y reducir la inflación congelando los sueldos. Es decir, en la medida que las familias chilenas tienen el mismo sueldo y no hay ingreso, no hay más impresión de papel moneda, los oferentes en el mercado se van a ver obligados a estancar o más o menos morigerar los precios que hay para poder mantener una economía sana. Este proyecto se intentó, dio algunos manotazos, algunos golpes, pero fue siempre cuesta abajo en la rodada, ¿no? Se intentó posteriormente con Frei y con Allende se cayó literalmente en términos económicos, ¿no? Porque no solo por las presiones internas, sino porque el mundo iba hacia otra dirección y lo hizo con una violencia brutal, ¿no? Que llevó a transformar en una economía social de mercado, una economía neoliberal como la que tenemos hoy. Sin embargo, la letra A es la respuesta correcta. Revisemos rápidamente las otras. B, dinamizar la economía a través de una profunda reforma agraria. La reforma agraria de Jorge Alessandri fue muy pequeñita, de hecho decían reforma agraria de macetero.
C. Desarrollar una industria estatal creadora de bienes de capital. Esto no ocurrió. Este era el objetivo de Pedro Aguirre Cerda, pero no ocurrió lamentablemente. Y es uno de los grandes quiebres del modelo desarrollista. D. Fortalecer los derechos de los trabajadores para evitar paralizaciones. Se intentó, ¿no? Progresivamente se han venido ampliando los derechos de los trabajadores, pero esto en modo alguno evita una paralización. E. Incrementar el gasto social dirigido a vivienda y salud pública. Vamos a tener que esperar hasta el gobierno de Frei Montalva para que esto se empiece a ampliar y fuertemente, con una fuerza abrumadora en el gobierno de Allende, que vienen los derechos sociales con mucha fuerza involucrándose. Pero la respuesta correcta, la 54, es la letra A. 55. Al postularse a la presidencia en 1964, Eduardo Frei Montalva presentó su programa de gobierno titulado como Revolución en Libertad, que se tradujo durante su gobierno en la aplicación de varias reformas estructurales de carácter económico y social. En este sentido, ¿qué característica central tuvo este proceso reformista? A. Realizó alianzas estratégicas con la izquierda marxista y con la derecha. Más bien no fue una característica central, ¿no? Esto fue como un resultado, ¿no? Que a veces había negociaciones con ambos bandos, pero principalmente siguió una línea centralista. Por lo tanto, no. B. ¿Fomentó la adopción de un régimen político de carácter parlamentario? No, vivimos de 1925 en adelante un fuerte régimen presidencialista y así se va a mantener hasta el día de hoy. C. ¿Nacionalizó la riqueza minera del cobre para financiar el proceso reformista? No, esto lo hizo Salvador Allende recién en 1970. D. ¿Requirió o recibió el apoyo de la Iglesia Católica y financiamiento externo de Estados Unidos? Sí, recibió el apoyo de la Iglesia Católica. Recuerden que la democracia cristiana tiene un fuerte lazo con la Iglesia Católica y recibió financiamiento de Estados Unidos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo malo, ¿no? Para confabular contra lo que llamaban en ese tiempo el cáncer del socialismo de la izquierda, financiando, digamos, verdaderos grupitos extremistas armados contra ellos, y al mismo tiempo financiando proyectos muy interesantes desde la época de Frei Montalva en adelante, ¿no? Como proyectos de vivienda que parecieran que dieron fruto durante el gobierno de Allende. Por lo tanto, la letra D es la respuesta correcta. Y E, por último, integró a las mujeres a la vida política con sus reformas sobre el sistema electoral. No, no hay una gran consideración a las mujeres, sí lo va a haber a través del gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Pregunta 56. Los años de la Unidad Popular constituyen en la historia social y política de Chile, sin lugar a dudas, los más críticos desde el punto de vista del conflicto social, pero al mismo tiempo los más activos, creativos y democráticos desde el punto de vista de la experiencia y el protagonismo histórico alcanzado por los sectores populares, tanto de la ciudad como del campo. La interpretación histórica citada, esto que acabo de leer, se basa en distintos aspectos del periodo de la Unidad Popular. ¿Cuáles de dichos aspectos corresponde mencionar? 1. La crisis socioeconómica expresada en el desabastecimiento, la inflación y el mercado negro. Sí, en términos económicos, la economía del gobierno de Salvador Allende fue bien crítica, ¿no? Por todas las razones que nosotros podemos traer a colación, por las razones de por la mala toma de decisiones y al mismo tiempo por las decisiones de otros grupos para poder hacer caer a este régimen de forma evidente y flagrante. Por lo tanto, la 1 es correcta. 2. La activa movilización social de pobladores, obreros y campesinos en procura de mejorar su desmedrada situación. Aquí hay un llamado también desde la Presidencia de la República, desde el gobierno, a que esto ocurra, que se movilice, a que haya un país en movimiento, ¿no? Y eso se va a hacer sentir durante todo el gobierno de Salvador Allende. La 2 es correcta. Tercero, la proliferación de creaciones artísticas comprometidas con el proceso político. Hay todo un historial artístico que se genera en la Unidad Popular a propósito de la candidatura de Allende, pero sobre todo por el momento, ¿no? Que está ocurriendo. Ni siquiera es el momento, sino que es el movimiento, ¿no? Que hay en la sociedad que genera, ¿no? Esta efervescencia artística, tanto en la canción, en la pintura, en las letras. Hay mucha fuerza también en popularizar finalmente el arte, ¿no? Que llegue a todos lados. Se genera la editorial Quimantú y tantos otros proyectos. 1, 2 y 3 entonces son respuesta correcta. Respuesta correcta, la letra E. Pregunta 57. Desde el inicio del gobierno de Salvador Allende, algunos sectores de la chilena plantearon como argumento político la idea de que el gobierno de la Unidad Popular
cimentaba el camino para el establecimiento de una dictadura marxista en Chile. Esta idea constituye una explicación al desenlace del gobierno de Salvador Allende, ya que A. Se utilizó para justificar la necesidad del golpe de Estado de 1973. Evidentemente sí. Se utilizó ¿cómo decir? Este mantra casi, que realiza la derecha chilena durante este régimen, el gobierno de Allende, para explicar el por qué se debía intervenir militarmente y despojar al gobierno democrático de su legitimidad. Revisemos las otras, ¿no? Por si tienen alguna cuota de verdad, pero la A es la respuesta correcta. B, impulsó a los militares para intervenir en política por primera vez. Los militares venían interviniendo en política desde 1811, así que no hay ninguna novedad en eso. C, radicalizó las reformas del gobierno de la Unidad Popular. No, al contrario, generó temor. Y buena parte de las reformas que estaban prometidas se fueron morigerando. D, enfrentó a la Unidad Popular con la comunidad internacional. No, la Unidad Popular tenía un pilar, ¿no? Se asentaba sobre una forma de entender las relaciones internacionales y se respetó durante la plena vigencia del mandato. Sin embargo, se enfrentó también con una parte de la comunidad internacional, como en el caso de Estados Unidos. La D no es correcta del todo. Restó a la Unidad Popular la mayoría de su apoyo electoral. Al contrario, ¿no? La Unidad Popular le va bastante bien en términos electorales, salvo en el último periodo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Pregunta 58. En Chile, entre los años 1973 y 1977, la dictadura militar ejerció una violencia política sistemática que en dicho periodo fue ejecutada principalmente por la Dirección de Inteligencia Nacional, también conocida como la DINA. ¿Cuál fue uno de los impactos que ocasionó dicha violencia política estatal? A. Controló los intentos de invasión provenientes del extranjero. No hizo nada de eso. ¿Provocó la división de las Fuerzas Armadas? No, las mantuvo bien unidas. C. Determinó el desencadenamiento de golpes de Estado en el Cono Sur. No, lo provocó en la CIA, con Estados Unidos. D. Desarticuló gran parte de las organizaciones políticas de izquierda. Esto es correcto, ¿no? Logró desarticularlas a fuerzas de muertes y desapariciones. Y por lo tanto la D es la respuesta correcta. Y E, motivó el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica a la dictadura. No lo consigue. La Iglesia Católica, durante la dictadura militar, toma la decisión de apoyar efectivamente la versión contraria a la dictadura. Pregunta 59. En 1982, el Producto General Bruto cayó en 14.4%. Entre 1981 y 1982, los términos del intercambio descendieron en más de un 20%. Y el servicio de la deuda externa se elevó desde un 20% del valor de las exportaciones en 1978 a un poco menos del doble en 1982. La inflación, que alcanzó un 9.5% en 1981, volvió a ascender nuevamente por sobre el 20%. Se produjo una oleada de quiebra de empresas, 810 en 1982 y 381 empresas en 1983. Y en el ámbito financiero, la situación alcanzó niveles dramáticos. La crisis que afectó a la economía chilena, descrita en el texto que acabo de leer, tuvo una serie de consecuencias, entre las que es correcto mencionar: A. La articulación de la oposición política al régimen militar a partir de protestas sociales. Esto es correcto. La respuesta A es la respuesta correcta. Si hay un elemento por donde entró finalmente la crítica hacia el modelo de la dictadura militar, no fue precisamente por los grandes destrozos que se estaban generando de los derechos humanos, sino más bien por los problemas económicos que se estaban produciendo en el país. Y las protestas sociales de 1983 son muestra de ese primer momento de efervescencia contra el régimen. La A es la respuesta correcta. El resto son respuestas incorrectas, así que no las vamos a revisar. Voy a seguir adelante. 60. A propósito de lo mismo, las 22 jornadas de protesta nacional desplegadas a partir de mayo de 1983 fue uno de los procesos que se han utilizado por múltiples autores para marcar el inicio de una paulatina apertura política de la dictadura militar chilena. Entre otras razones, ello se explica porque en torno a las protestas, A. Se acabó con el apoyo de las Fuerzas Armadas hacia la dictadura. Esto no es así, se mantuvo hasta el final. B. Se redujo notablemente la base social que sostenía el régimen. No, siempre mantuvo el mismo grupo social de apoyo al régimen, ¿no? Que era un sector minoritario, pero tenían la fuerza, ¿no? Por lo tanto, era bastante difícil contrarrestarlo.
C. Se desplegó un poderoso foco insurgente que desestabilizó al gobierno. No, no es así. El proceso fue más lento y fue gradual en la medida que fue político y no violento. D. ¿Se generó una extensa red de ONGs que asesoró al gobierno? No, al contrario, las ONGs se fueron creando a partir del lado que buscaba el retorno a la democracia. Y E. Se articuló un amplio movimiento social que rechazaba el régimen. Esto es correcto. Es el movimiento social de rechazo lo que se va articulando a través de las grandes jornadas de protestas del 83. Por lo tanto, la E es la respuesta correcta. 61. El régimen militar instaurado en Chile tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 llegó a su fin luego del reconocimiento por parte de las autoridades militares del triunfo de la oposición en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la elección presidencial del año siguiente. Entre las diferentes acciones que se realizaron para garantizar la transferencia del gobierno y el retorno a la democracia destacó: A. La compleja negociación para reformar la Constitución de 1980. Aún estamos tratando de reformar esa Constitución, por lo tanto es incorrecta. B. La renuncia de Augusto Pinochet a la comandancia en jefe del ejército. Pinochet no renuncia al ejército sino hasta finales de los años 90. C. El llamado a la ciudadanía a elegir una asamblea constituyente. Eso es solo hoy, así que es incorrecto. D. La supresión del sistema binominal en las elecciones parlamentarias. Esto no fue sino hasta hace muy poco, así que es incorrecta. Por lo tanto, solo nos queda la E. La subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo. Y esto sí es correcto, porque lo que sí se necesitó es que las Fuerzas Armadas dijeran que iban a obedecer a un mando político. Y esto es lo que cuaja para que se transforme completamente el proceso de transformación en Chile hacia la democracia. Respuesta correcta es la E. Pregunta 62. El plebiscito del 5 de octubre del 88 tuvo un gran impacto en el mundo político y en el ámbito institucional de Chile. En ese contexto, el resultado de esta consulta plebiscitaria tuvo como consecuencia: A. La aprobación de las reformas constitucionales a la Carta del 80, sabemos que no. B. El juicio de los culpables de las violaciones de los derechos humanos, esto no va a ser sino hasta desde 1990 en adelante. C. El rechazo a la permanencia en el poder del general Augusto Pinochet, por supuesto. Este era el objetivo, ¿no? Que se fuera finalmente Pinochet del mando. La C es la respuesta correcta. Por lo tanto, no fue la ampliación de atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas, ni tampoco la elección de Patricio Elwin, que va a venir recién a finales de 1989. Respuesta correcta es la C. Pregunta 63. Ahí ustedes tienen un discurso que no voy a leer porque creo que está de más, lo leen ustedes. La respuesta de la pregunta 63 tiene que ver con las tres propuestas que se hacen. En la cita anterior del discurso de Zhou Enlai en la conferencia de Bandung en 1955, donde esta cita corresponde a un discurso emitido en la conferencia de Bandung, ¿no? Como decía, instancia que dio origen al movimiento de países no alineados. De acuerdo al análisis de la cita y del contexto político de la época, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a objetivos de dicho movimiento? Uno, garantizar la autonomía económica y política de los países africanos y asiáticos ocupados por las potencias extranjeras. Esto es real, ¿no? Es lo que se busca finalmente en el texto y lo que sabemos que se construye dentro de los países no alineados. Dos, establecer relaciones internacionales basadas en la igualdad de derechos entre los países. Esta es la clave central, eso es lo que buscaban los países no alineados. Más que dominar el mundo, buscaban que las relaciones fuesen horizontales, ¿no? El caso de Vietnam, Camboya, Corea, que trataban de que su situación fuese tratada de manera equitativa con monstruos como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Y tres, conformar una alianza militar para la liberación de las colonias. Esto no es real, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es C, solo 1 y 2. 64. No existe periodo histórico de la época contemporánea en el cual, como desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, política interna y política internacional se entremezclan tan estrechamente y se influyen recíprocamente tanto hasta casi llegar a confundirse. El texto que acabo de leer describe principalmente el periodo denominado como Guerra Fría. Entre las razones que pueden explicar el panorama descrito por el autor, es correcto señalar que: respuesta correcta es la A, la participación de algunos países del mundo en alianzas militares lideradas por superpotencias. Esta es la clave, ¿no? La Guerra Fría hace que se generen estas alianzas entre países liderados por dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos.
Pregunta 65. Una de las transformaciones ocurridas en la segunda mitad del siglo XX fue la mayor presencia de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad, tales como cultural, político y laboral. Para el caso de la sociedad chilena, ¿cuál fue el principal objetivo de las mujeres? A. Alcanzar la igualdad de oportunidades con los hombres. Este es el objetivo que se persigue, ¿no? La igualdad de oportunidades, que es una cosa que está ausente completamente en nuestra sociedad, es el objetivo de las transformaciones que están siendo, que vienen ocurriendo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. No tiene nada que ver con abandonar el rol doméstico, no tiene nada que ver con colaborar entre las crisis financieras, ni aumentar los ingresos económicos del país, ni reemplazar a los hombres en sus funciones profesionales. Si estas cosas ocurren, son consecuencias, pero el objetivo es buscar la de oportunidades. A es la respuesta correcta. Pregunta 66, ¿no? Acá hay un discurso muy hermoso de Juan Domingo Perón, que corresponde a 1953. A partir del análisis, como dice abajo, ¿cuál de las siguientes características del populismo latinoamericano del siglo XX es correcto inferir? Pues bien, veamos las alternativas. A. El desprestigio de las funciones de los partidos políticos. Esto está presente, pero no es manifiesto en el discurso, ¿no? B. El marcado nacionalismo de las reformas económicas. El populismo latinoamericano de mediados del siglo XX no busca versiones nacionalistas puras de la economía, sí busca mercados internos, pero la versión del modelo desarrollista es un modelo compartido en Latinoamérica y que tiene mucho interés por parte de los países vecinos de desarrollarse. Sin embargo, no hay una versión nacionalista de lo mismo. C. La apelación directa a las masas. El discurso habla directamente a las masas, ¿no? A los descamisados, que después dirá su señora Evita Perón. C es la respuesta correcta. D, el rechazo a la inversión extranjera. No hay un rechazo, pero no hay una predisposición finalmente a que esto ocurra. No es el Estado quien tiene la mayor inversión en este modelo desarrollista. E, la diversidad de influencia ideológica. No lo podemos identificar en Juan Domingo Perón, pero efectivamente hay una diversidad, quizá no ideológica, sino más bien de acervo cultural, de recorridos que le da a Perón esta mirada populista en Latinoamérica y que construye también el modelo de populismo de mediados del siglo XX en América Latina. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. 67. En 1990 se reinstaló en Chile el sistema de gobierno democrático después de 17 años de dictadura militar. A partir de esa década se han realizado algunas reformas a la constitución política. De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a una de esas reformas? La elección por votación popular de la totalidad del Congreso Nacional. Y esto es así. A partir del año 2000 es que recién el Congreso Nacional se conforma solo por personas democráticamente electas. Antes teníamos la figura de los senadores designados, ¿no? Que es un resabio de la dictadura militar. Es la A y la respuesta correcta. Pregunta 68. El primer gobierno tras el retorno a la democracia fue el de Patricio Elwin Azócar, que gobernó el país entre 1990 y 1994. Respecto de este gobierno, ¿qué característica tuvo desde el punto de vista social? A, la firma de tratados de libre comercio, más bien corresponde a su gobierno, pero fuertemente al gobierno posterior, de Frei Ruiz Tagle. B, un crecimiento económico con equidad, era lo que postulaba el presidente Ricardo Lagos, ¿no? Pero no es algo que podamos entrever en el gobierno de Patricio Elwin. C, una acelerada inserción a una cultura globalizada. Esto sí, es fundamental por varios motivos, no solamente por elementos que tienen que ver con las relaciones de comercio, sino también de respeto a las condiciones, de derechos humanos y de política internacional que subsisten. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. Pregunta 69. La Constitución Política de 1980 tuvo una serie de reformas en el año 2005 durante la administración de Ricardo Lagos Escobar. En este contexto, ¿qué características tuvieron estas reformas? 1. La eliminación de los senadores designados y vitalicios, ya lo dijimos, es correcto. 2. El aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, también es correcto. 3. Reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata. Esto es correcto, por lo tanto la respuesta correcta es la letra E, 1, 2 y 3. 70. Desde el año 2000 hasta la actualidad,
La realidad política y social de la democracia chilena ha experimentado importantes cambios. En este sentido, ¿cuáles pueden ser considerados parte de estos cambios? Uno, el triunfo en las elecciones presidenciales de la centro-derecha. Sí, por primera vez desde Jorge Alessandri, que triunfa a la derecha a través del primer gobierno y posteriormente del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dos, la elección de una mujer como presidenta de la República, por primera vez además, Michelle Bachelet fue electa presidenta de la República y la primera mujer electa en Chile. Tres, la disminución en la participación electoral, lo que también es cierto, que es una tendencia mundial, pero que se refleja como un cambio considerable dentro del panorama de los últimos 20 años. Así que 1, 2 y 3 son correctas, la respuesta correcta es la letra E. 71, a partir de la última década del siglo XX, en el marco del proceso de recuperación de la democracia, la política exterior que Chile desarrolló entre 1990 y 2010 derivó en un exitoso proceso de integración política y económica al resto del mundo. En este contexto, ¿cuáles de las siguientes características corresponden a dicho proceso? 1. La presencia de Chile en diversas instancias de cooperación económica. Esto es real también. Muy real, la 1 es correcta. Participamos en la OCDE, en el Mercosur, en un montón de lados, en la PEC. 2. La predominancia de la exportación de productos de un alto valor agregado por sobre las materias primas. Esto no es correcto. Priman las materias primas. Así que la 2 es incorrecta. La 3 dice la generación de una alta tasa de especialización productiva asociada al crecimiento del mercado interno en las regiones del país. Esto no es así, no hay una especialización productiva en el país. Al contrario, hay más bien una tendencia a desarrollar solo un mercado de mercancías primarias. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la 1. La respuesta correcta entonces es la A, solo 1. 72. Frente a la crisis, aquí hay un texto bastante largo que ustedes pueden leer, que es de Eduardo Gudinas, en relación al análisis de lo planteado en la cita. ¿Cuáles de las siguientes acciones deberían realizar los países latinoamericanos para mejorar su inserción en la economía globalizada? Pues bien, 1. Crear opciones a la dinámica global que les permita una mayor independencia económica. Eso es cierto, la independencia económica es necesaria, dice Gudinas, para poder desarrollar un modelo económico que sea sustentable. 2. Cuestionar el paradigma de desarrollo económico promovido por las economías centrales. Por supuesto que sí, hay muchos elementos de la economía sustentable, economía ecológica, si quieren ustedes, para poder impulsar o reimpulsar las economías nacionales latinoamericanas, sobre todo. Por lo tanto, 1 y 2 son correctas. 3. Cerrar sus fronteras al comercio exterior y frenar las importaciones. Esto no lo dice en ninguna parte del texto. Por lo tanto, 1 y 2 son correctas. La respuesta correcta es la letra C. 73. Un 3.4 es la nota que obtiene Chile en alfabetización financiera. Y hay un montón de datos más que tienen que ver con la capacidad de comprensión financiera. Fíjense ustedes. El extracto entonces da cuenta de los resultados obtenidos en la encuesta de alfabetización y comportamiento financiero en Chile en el año 2017. Los resultados muestran que los chilenos se sienten más preparados de lo que realmente están, obteniendo un resultado que lo posiciona bajo en el promedio de la OCDE. Considerando el contexto anterior, ¿por qué es importante promover la alfabetización financiera en el país? La respuesta correcta es la letra D, para evitar niveles excesivos de endeudamiento en la población en general. El resto de las respuestas que están puestas aquí son elementos que tienen que ver con el juego económico simplemente, pero el objetivo de la alfabetización financiera tiene que ver con reducir las tasas de endeudamiento que hay en la población en general. No, ese es el verdadero objetivo. Respuesta correcta es la letra D. Pregunta 74. El sobreendeudamiento puede ser definido como la etapa a la que llega una persona que quiere más compromisos financieros de los que está apto para pagar en proporción con sus ingresos y su patrimonio. En este sentido, ¿qué situaciones pueden llevar a una persona a sobreendeudarse? 1. La disminución de los ingresos motivada por el desempleo. Es absolutamente cierto. 2. La utilización irracional de tarjetas de casas comerciales, débito, crédito, también. Y el aumento, 3, el aumento del gasto debido a gastos no previstos o gastos innecesarios. Esto también es una cuota de realidad, por lo tanto, las 3 son correctas. La respuesta correcta es la letra E. Pregunta 75. Los actores que intervienen en el funcionamiento económico de un país y que reciben el nombre de agentes económicos son las familias, el Estado y las empresas. Estos agentes económicos se relacionan entre sí generando el flujo circular de la economía. En este sentido, ¿de qué manera se generan estas relaciones entre los distintos agentes económicos? 1. Cuando el Estado recauda.
Recursos por el cobro de impuestos a las familias y empresas, por supuesto, es la función del Estado. 2, la 1 es correcta. Cuando las familias reciben sueldos de las empresas que les pagan por su trabajo, absolutamente cierto, porque esa es la función de la empresa. La 2 también es correcta. Y 3, cuando el Estado paga salario de las empresas que le venden bienes y servicios. Esto no es real. El Estado no paga salarios a las empresas, solo financia a través de licitaciones compra de servicios. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1 y 2. Letra C. Pregunta 76. Tanto la inflación como el IPC, el índice de precio al consumidor, son conceptos que inciden directamente en el presupuesto mensual de las familias. En el caso de un aumento de la inflación, ¿qué deberían hacer las familias para minimizar los efectos en su presupuesto? La respuesta correcta es la letra A. Deben cotizar antes de comprar los productos de consumo habitual. Esta es una pregunta básicamente de sensatez económica o financiera, ¿no? Y la letra A es evidentemente una característica fundamental de la alfabetización financiera. Cotizar antes de comprar es fundamental para evitar los efectos de la inflación en el presupuesto de las familias. Respuesta A es la correcta. 77, hay un texto de las políticas públicas de la Universidad Católica, dice, da cuenta de diversos casos de colusión que han ocurrido en la economía china con relación a este tipo de prácticas. ¿Por qué la colusión de empresas afecta el desarrollo de la economía? Sabemos de los casos de colusiones. Uno, porque genera daño a la innovación y el crecimiento económico. Esto es correcto, ¿no? Porque se genera mucho daño, nadie quiere innovar o crecer básicamente cuando tenemos situaciones de colusión, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo los precios, no dan ganas de generar nada. 2, porque perjudica o limita la competencia entre las empresas, por supuesto que limita y perjudica la competencia, de eso se trata la colusión, ¿no? De privar de la competencia sana entre las distintas empresas. 1 y 2 son correctas. 3, porque se incrementa la oferta de bienes y servicios, esto es incorrecto, ya que efectivamente no hay una mayor oferta de bienes y servicios a propósito de la colusión, no, sino que al contrario, hay una menor demanda y eso va a generar un impacto evidentemente en la oferta. La respuesta correcta es la B, solo 1 y 2. Pregunta 78, ya vamos terminando. En el sistema económico, ninguna empresa de manera individual puede influir en el precio final de un producto en el mercado. Este es un mantra, ¿no? Por sí sola, una empresa no logra influir en el precio final de un producto en el mercado. Sin embargo, ¿en qué casos una empresa o unas pocas de ellas sí pueden influir? Esta es una pregunta que va al hueso, chiquillo. Y la respuesta correcta es la letra A. Cuando se producen bienes o servicios de características especiales y que no pueden ser reproducidos masivamente. Por ejemplo, tomando la situación en la que estamos, cuando una empresa o pocas empresas producen una vacuna contra la pandemia, contra el COVID-19. ¿No? Ahí efectivamente ellos pueden determinar el precio que quieran. Para eso necesitamos el check and balance del Estado, de los estados, para que estos precios se regulen de acuerdo al mercado. Respuesta correcta es la letra A. Pregunta 79. El ahorro se define como la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, existiendo un ahorro formal y uno informal. Considerando lo anterior, ¿qué diferencia existe entre ambos tipos de ahorro? Esto es una pregunta bien sencilla, pero que nos puede llevar a un error. Y la respuesta correcta es la letra E. El ahorro formal ofrece la posibilidad de acceder a seguros del que el ahorro informal carece. El resto de las opciones nos dan ofertas de mercado que existen o no existen, pero el objetivo finalmente, o la diferencia que hay entre ambos tipos de ahorro, está en la posibilidad de que el ahorro formal realizado a través de los bancos o las cooperativas nos ofrecen seguros que el ahorro informal, es decir, debajo del colchón o a través de prestamistas, carece absolutamente. Respuesta correcta es la E. Y para finalizar, pregunta 80. Las asociaciones de consumidores son organizaciones sin fines de lucro cuyo objeto es proteger, informar y educar a los consumidores y asumir la representación y defensa de sus afiliados y de quienes así lo soliciten. De acuerdo con lo anterior, ¿qué acciones entonces realizan las asociaciones de consumidores para defender a los consumidores a lo largo del país? 1. Mediaciones por reclamos. Sí, es cierto, median. Cuando hay un reclamo, ellos interceden, intermedian con las empresas o con quien tengan que hacerlo para poder mediar y conseguir una mejor respuesta para sus asociados, para los consumidores. La 1 es correcta. 2,
representación ante los tribunales de justicia. Esto también es cierto, ¿no? Generan representación legal ya sea a través de casos directos o acciones de clase para representar a los consumidores. Y 3, actividades como charlas, talleres o seminarios. Esto no lo indica el texto y no está muy presente en la asociación de consumidores o en las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1 y 2. Letra C. Esa es la respuesta correcta. Bien, chiquillos, espero que les haya servido y que puedan revisarlo, vayan deteniendo el video y así van viendo cada una de las preguntas y respuestas. Si tienen alguna, me las hacen por WhatsApp o lo conversamos cuando estemos en clases también. Buena suerte. Chao.